Retomando nuestra inmersión en los códices de Nag Hammadi, recordemos que estos textos no son simples documentos históricos. Son ventanas a un mundo de ideas que nos invitan a cuestionar nuestras propias percepciones sobre la realidad. Y como bien decías antes, la elección de una simple palabra en la traducción puede cambiar radicalmente nuestra comprensión de estos textos. Exacto. Para ilustrar este punto aún más, volvamos al ejemplo de la palabra copta rome, que puede traducirse como hombre o ser humano. Esta elección aparentemente simple puede llevar a interpretaciones muy diferentes de un pasaje. ¿Tienes algún ejemplo específico de cómo esto se manifieste en los textos de Nag Hammadi? Claro que sí. Tomemos el Evangelio de la Verdad, uno de los textos clave encontrados en la biblioteca de Nag Hammadi. En este evangelio hay un pasaje que describe el estado de la humanidad antes de conocer a cierta figura. La palabra copta rome se usa en este pasaje y la forma en que se traduce afecta significativamente el significado. Entonces, si rome se traduce como hombre, ¿a qué tipo de interpretación nos lleva eso? Bueno, si lo traducimos como hombre, el pasaje podría sugerir que este estado de ignorancia o separación de lo superior es específicamente un problema masculino. Podría interpretarse como que implica que las mujeres están de alguna manera inherentemente más cerca de esta figura o menos necesitadas de este conocimiento particular. Esa es una implicación bastante significativa. Pero, ¿qué sucede si traducimos Rome como ser humano? Si usamos la traducción más inclusiva de ser humano, el pasaje adquiere un significado muy diferente. Sugiere entonces que este estado de separación es una experiencia humana universal, algo que afecta a todas las personas independientemente de su género. Entonces, esa única elección de palabra hombre versus ser humano puede cambiar completamente el enfoque del pasaje y sus implicaciones para comprender el mensaje general del texto. Exactamente. Destaca la necesidad de que los traductores sean increíblemente sensibles a los matices del idioma original y al potencial de múltiples interpretaciones. Tienen que considerar cuidadosamente el contexto y elegir la traducción que mejor refleje el significado pretendido, incluso si eso significa desafiar las interpretaciones tradicionales. Es fascinante cómo estas elecciones de traducción pueden revelar suposiciones y sesgos subyacentes tanto en los textos antiguos como en la forma en que se han interpretado a lo largo del tiempo. Es un recordatorio de que siempre traemos nuestras propias perspectivas y suposiciones a la mesa cuando abordamos esos textos antiguos. Y es por eso que es tan importante ser conscientes de sus sesgos y abordar el material con una mente abierta. Parece que una conclusión clave aquí es que no hay una única forma correcta de interpretar los códices de Nag Hammadi. Estos textos nos invitan a interactuar con ellos críticamente, a considerar múltiples perspectivas y a estar abiertos a nuevas comprensiones a medida que profundizamos en sus misterios. Absolutamente. Los códices de Nag Hammadi no son un libro cerrado. Son una colección viva de textos que continúan hablándonos de maneras nuevas y sorprendentes. Ahora bien, para aquellos que se sientan un poco abrumados por toda esta charla sobre el copto, los desafíos de la traducción y las múltiples interpretaciones, ¿puedes ofrecer algún consejo práctico sobre cómo abordar estos textos? ¿Por dónde deberían empezar? Esa es una gran pregunta. Creo que el primer paso es simplemente ser curioso y tener la mente abierta. No hay que tener miedo de sumergirse y explorar estos textos, incluso si no se tiene experiencia en lenguas antiguas o estudios. Hay muchas traducciones y recursos excelentes disponibles que pueden ayudar a empezar. Y a medida que los oyentes comiencen a explorar estos textos, ¿cuáles son algunas cosas clave que deben tener en cuenta? ¿Qué preguntas deberían hacerse a sí mismos mientras leen? Creo que una de las cosas más importantes para recordar es que estos textos fueron escritos en un tiempo y contexto cultural muy diferente al nuestro ayer. Por lo tanto, es crucial tratar de comprender los antecedentes históricos y culturales de los textos. Pregúntese, ¿quién escribió este texto? ¿Cuál era su visión del mundo? ¿Cuáles eran sus creencias y prácticas? Entonces, todo se trata del contexto. Precisamente. Y mientras lees, presta atención al lenguaje y las imágenes que se utilizan. ¿Es literal o simbólico? ¿Qué podría representar estos símbolos y metáforas? No tenga miedo de buscar términos o conceptos desconocidos y esté abierto a múltiples interpretaciones. Rara vez hay una sola forma correcta de entender estos textos. Se trata de abrazar la ambigüedad y el misterio. Exactamente. Pueden desafiar nuestras suposiciones y creencias, pero también ofrecen información valiosa sobre la búsqueda humana de significado y conexión. Ofrecen una visión de una forma diferente de ver el mundo, una forma de comprendernos a nosotros mismos y nuestro lugar en el cosmos. Precisamente. Y es por eso que continúan fascinándonos e intrigándonos incluso después de siglos de estar ocultos. De acuerdo, cambiemos de tema por un momento y hablemos de la importancia del descubrimiento de Nag Hammadi. ¿Qué hace que estos textos sean tan importantes en el contexto más amplio de la historia y la erudición? El descubrimiento de los códices de Nag Hammadi fue un momento decisivo en el estudio de las creencias y la diversidad. Estos textos proporcionaron una gran cantidad de información nueva sobre sistemas de pensamiento que se habían perdido o mal interpretado durante siglos. Es como encontrar una pieza faltante de un rompecabezas gigante
que de repente arroja luz sobre una dimensión completamente nueva de la historia. Exactamente. Antes del descubrimiento de estos textos, nuestra comprensión de las primeras creencias se basaba en gran medida en los escritos de sus oponentes, aquellos que los veían como heréticos o peligrosos. Entonces, era una perspectiva muy unilateral. Sí lo era. Pero los textos de Nag Hammadi nos dieron la oportunidad de escuchar estas creencias expresadas en sus propias palabras, en sus propias voces. Permitieron una comprensión mucho más matizada y compleja de este periodo de la historia. Es como finalmente poder escuchar ambos lados de la historia, en lugar de solo la versión del vencedor. Precisamente. Y lo que revelaron estos textos fue un mundo de extraordinaria diversidad y efervescencia intelectual. Vemos un tapiz vibrante de creencias y prácticas, cada una ofreciendo su propia perspectiva única sobre la naturaleza de lo superior, el significado de la existencia humana y el camino hacia la plenitud. Entonces desafía la idea de un sistema de creencias monolítico y uniforme y revela un panorama de ideas mucho más dinámico y fluido. Exactamente. exacto. Y esta diversidad es una de las conclusiones más importantes del descubrimiento de Nag Hammadi. Nos recuerda que la historia de las creencias no es una simple progresión lineal de una idea a la siguiente. Es una historia compleja y multifacética, llena de giros y vueltas, con múltiples perspectivas compitiendo por la atención. Es una historia que continúa desarrollándose a medida que los expertos profundizan en estos textos y descubren nuevas ideas. Absolutamente. Es una historia que tiene el potencial de desafiar nuestras suposiciones y ampliar nuestra comprensión de la búsqueda humana de significado y conexión. De cuando hemos hablado sobre los desafíos de interpretar estos textos, la importancia de comprender su contexto histórico y cultural y la importancia del descubrimiento de Nag Hammadi. Pero ¿qué pasa con las implicaciones prácticas de estos textos? ¿Qué podemos aprender de ellos que podamos aplicar a nuestras vidas hoy? Esa es una gran pregunta. Si bien estos textos fueron escritos hace siglos, todavía nos hablan de manera profunda. Ofrece información sobre la condición humana, la naturaleza de la realidad y la búsqueda de significado que son tan relevantes hoy como lo eran entonces. Mientras concluimos esta parte de nuestra inmersión profunda, quiero recordarles a nuestros oyentes que pronto volveremos para explorar algunos ejemplos específicos de la sabiduría y las ideas que se pueden encontrar dentro de las páginas de los códices de Nag Hammadi. Así que estén atentos para más descubrimientos fascinantes. Retomando nuestra inmersión en los códices de Nag Hammadi, recordemos que la búsqueda de conocimiento y autodescubrimiento es un tema central en muchos de estos textos. Sí, justo antes de la pausa, hablábamos sobre cómo estos textos, a pesar de su antigüedad, pueden ofrecernos una guía para nuestras vidas en el presente. Exactamente. Una de las expresiones más poderosas de este tema la encontramos en el Evangelio de Tomás, una colección de dichos atribuidos a una figura. Este evangelio enfatiza la importancia de buscar en nuestro interior, en lugar de en fuentes externas. Es decir, se trata de mirar hacia adentro en lugar de hacia afuera para encontrar esa guía. Así es. Hay un dicho famoso en el Evangelio de Tomás que dice: el reino está dentro de ti y fuera de ti. Cuando te conozcas a ti mismo, entonces serás conocido y sabrás que tú eres los hijos del Padre. Pero si no te conoces a ti mismo, vives en la pobreza y tú eres esa pobreza. Esa frase es realmente impactante. Precisamente. Y esta idea de reconocer nuestra propia esencia es un tema central en muchos de los textos de Nag Hammadi. Se trata de darnos cuenta de que no estamos separados de lo superior, sino que somos una parte integral de ello. Exacto. Y esta comprensión puede conducir a un cambio profundo en nuestra perspectiva, a un sentimiento de interconexión con toda la creación. Es como ver el mundo con nuevos ojos, reconociendo lo superior en todo y en todos. Precisamente. Y esta conciencia expandida puede conducir a una forma de ser más compasiva y amorosa en el mundo. Se trata de vivir desde un lugar de plenitud e interconexión en lugar de separación y dualidad. Exactamente. Y este mensaje de unidad e interconexión es uno de los regalos más valiosos que nos ofrecen los textos de Nag Hammadi. Ahora, para concluir nuestra inmersión, me gustaría volver a algo que mencionamos antes, la idea de que los códices de Nag Hammadi desafían las interpretaciones tradicionales de la historia y las creencias. ¿Podrías profundizar un poco más en eso? ¿Cómo estos textos cuestionan las narrativas dominantes que solemos escuchar sobre este periodo? Los textos de Nag Hammadi desafían las interpretaciones tradicionales de varias maneras. En primer lugar, demuestran que las creencias en la antigüedad eran mucho más diversas y multifacéticas de lo que se pensaba. Destruyen la idea de un sistema de creencias único y unificado y revelan un panorama vibrante de diferentes perspectivas e interpretaciones. Entonces, no es una simple historia de ortodoxia versus herejía como a menudo se ha presentado. Exactamente. Los textos de Nag Hammadi nos muestran que había muchas formas diferentes de entender y experimentar lo superior. Y estas diferentes perspectivas a menudo coexistían, interactuaban entre sí de maneras complejas. Era un ambiente mucho más fluido y dinámico de lo que solemos imaginar. Precisamente.
En segundo lugar, los textos de Nag Hammadi desafían las interpretaciones tradicionales al dar voz a perspectivas que habían sido marginadas o silenciadas durante siglos. Estos textos ofrecen información sobre las creencias y prácticas de grupos que a menudo fueron etiquetados como heréticos o peligrosos por aquellos en el poder. Es decir, nos dan la oportunidad de escuchar a aquellos que a menudo fueron excluidos de la narrativa histórica oficial. Exactamente. Y al escuchar estas voces marginadas obtenemos una comprensión más completa y matizada del pasado. Vemos que la historia no es simplemente una progresión lineal de un sistema de creencias dominante a otro. Es un tapiz complejo y multifacético, tejido a partir de una multitud de perspectivas y experiencias diferentes. Es un recordatorio de que siempre hay más en la historia de lo que nos han contado. Precisamente. Y los textos de Nag Hammadi nos invitan a profundizar, a cuestionar nuestras suposiciones y a estar abiertos a nuevas formas de ver el mundo. Y un agradecimiento especial a VX Biblia Exacta por sus contribuciones a la comprensión de estos complejos textos. Para nuestros oyentes que deseen obtener más información, les recomiendo encarecidamente que consulten su trabajo. De hecho, su investigación y traducciones han sido invaluables para hacer que estos textos antiguos sean accesibles a un público más amplio. Bien dicho. Y a nuestros oyentes los animamos a que sigan explorando el mundo de los códices de Nag Hammadi. Estos textos tienen mucho que ofrecer a aquellos que estén dispuestos a interactuar con ellos de manera reflexiva y con una mente abierta. Hasta la próxima, sigan explorando.